Mm, ok, ya estamos grabando. A ver. Sí, ya se está grabando. Bueno, pues bienvenidas a esta sesión de terapia familiar. Esta es la segunda clase de la clase muestra de la especialidad. Ya en la clase uno les mostramos el programa. Ya vieron, se explicó un poco cómo es la dinámica. Cabe señalar que esa sesión y esta, o sea, son solo muestra, como dice su nombre, no es una clase como tendríamos normalmente, ya que esas clases incluyen todo un aspecto de taller de clínica, donde se ven casos, se escuchan testimonios o se presentan entrenamientos en vivo. Ustedes entrenan, eh, ustedes entrenan lo que son role-playing, psicodramas. eh, entonces, bueno, esa es la dinámica. Juegos de roles también hacemos. Luego trabajamos con arte terapia, trabajamos con, eh, con mindfulness, trabajamos eh, con análisis de cine, trabajamos con análisis de literatura, videos documentales. Realmente es una especialidad muy completa. Realmente la que ustedes escojan, en este caso estamos en terapia familiar, pero también tenemos terapia sistémica, terapia breve, terapia de pareja, mindfulness y terapia grupal y coaching y grupos operativos. 6 especialidades, todas tienen sus clases muestra, pueden revisarlas aquí mismo en el canal y contactarnos por redes sociales. Ahorita estamos usando sobre todo la de Facebook, entonces ahí vía Facebook nos pueden contactar y pues bueno, hacemos ahí toda la gestión, ¿vale? Entonces, sin más, voy a compartir aquí. Tengo este paintbrush. Ahí está. Bueno, este paintbrush es mi amigo. Aquí voy a ir poniendo algunos. La sesión de hoy se titula Familia y Psicoterapia. Ustedes vieron ahí el cartelito. Bueno, lo que quiero plantear hoy es cómo se posiciona un terapeuta de familia a partir de nuestro modelo. Es interesante cómo también la terapia familiar y la sistémica son cercanas, pero realmente nuestro modelo transdisciplinario le da distanciamiento, ¿no? Le da autonomía a la propia especialidad de terapia de familia. Ustedes van a ver técnicas de terapia familiar cognitivas, técnicas obiosistémicas, técnicas gestal y algunas revisiones técnicas y teóricas de psicoanálisis. Entonces eso lo saca de una sistémica como tal. Tenemos la especialidad que sí es de pura sistémica, solo el último módulo de la especialidad de sistémica sí hacemos, integramos con el modelo transdisciplinario, pero realmente esa es mucho más orientada ahí sí a al propio trabajo eh, sistémico. Entonces, en este caso, este, vamos a hacer el modelo, ¿sí? El modelo de, el modelo, el modelo de terapia familiar, ¿sí? Y aquí tenemos el primer concepto que vamos a trabajar. Este concepto, la escucha activa, ¿sí? El terapeuta de nuestro modelo, y en este caso familia, me sirve mucho esta clase aquí con familia porque familia de alguna manera desafía todo el paradigma de la psicoterapia. Si lo vemos es por su formato. De ahí también que la génesis histórica haya sido con la terapia sistémica, puesto que la terapia familiar rompe la idea de la terapia individual, ¿sí? Casi que se podría escuchar terapia grupal, la terapia familiar, solo que tiene pues también este énfasis en que pues, es un grupo familiar, no es un grupo, digamos, de personas con algún problema, ¿no? Entonces eso pues, le da otro componente también de cuestiones muy antropológicas. La especialidad le damos este giro transdisciplinario, entonces también involucra reflexiones más orientados a la antropología en muchas ocasiones que a la propia psicología.
Eh, entonces, bueno, perdón, la propia especialidad se traduce en eh, lo que obligó al terapeuta al abordar familias, ¿sí? O sea, este desplazamiento, ¿sí? Entonces, teniendo esto en cuenta, que la terapia familiar es la que hizo al terapeuta familiar, fíjense cómo eso cambió por completo, porque en otras terapias, pues era la terapia la que acababa siendo a los pacientes, ¿no? Que eso es algo muy documentado también. En este caso fue al revés, ¿no? O sea, esto no quiere decir que los terapeutas familiares pues, se hagan cierto estilo y luego ya tengan como sus intervenciones muy hechas y terminen cancelando muchas veces la singularidad de la propia familia. Entonces, fíjense, esto lo vamos a ver también en la última sesión, pero no importa, lo voy a poner acá. Tenemos aquí una línea filosófica que realmente es la línea del modelo. Es el pragmatismo psicológico. Entonces, fíjense, el pragmatismo psicológico en este caso vamos a decir que es el que el terapeuta se evite de complicaciones, ¿sí? La terapia familiar no es una democracia en donde todos tengan que hablar lo mismo. Incluso hay sesiones donde no todos hablan, ¿sí? Simplemente se escuchan y a lo mejor para cerrar se puede ocupar algunos de los que habló poco y que dé una retro final, ¿sí? Esa es más bien la cuestión de la escucha activa, ¿sí? También en nuestro caso hemos llegado a hablar de diálogo estratégico, ¿sí? Diálogo estratégico, eh, fíjense, ahí está el concepto inicialmente de estrategia, ¿sí? Entonces, yo voy a ocupar los miembros de la familia estratégicamente conforme a la sesión, ¿sí? Es importante que una sesión se ubique un punto específico de esa sesión que nos sirva de referencia y que sea lo que intentemos desequilibrar, ¿sí? Nosotros lo que hacemos con todo el modelo es generar desequilibrios, ¿sí? Desequilibrar los sistemas, ¿sí? Entonces, en este sentido, eh, ¿sí? Fíjense, tendríamos, por ejemplo, dos personas, ¿sí? Que se llevan de esta manera, ¿no? Llamemos esta interacción A, ¿no? Y ese es su problema, que se llevan de esa manera. Fíjense cómo el problema no está ni aquí ni aquí, ¿sí? Está en la interacción. Entonces, el problema ese es A, ¿sí? Digamos, vamos a ser un poco más claro. Vamos a decir que su problema, o sea, la dinámica de esa interacción, podríamos representarla así como ABC. Lo que el terapeuta va a hacer es desordenarla. Esto es terapia de Schasser, terapia familiar de Schasser, ¿sí? CAB. O sea, pasamos de un ABC, ¿sí? Pasamos de un ABC a un CAB, ¿sí?
Eso es lo importante. Por ejemplo, ese es el concepto de desequilibrio. Desequilibramos esa interacción. Entonces, fíjense, la primera etapa que tendría que ser lo que le llamamos traducir los problemas en términos de interacción, ¿sí? Entonces, ubicar esta interacción que si es familiar, muchas veces no es de dos. Hay veces que sí es de dos, aunque sea familiar, ¿sí? Eh, y entonces la desordenamos, por no decir que se reconcilian antes, ¿sí? Te reconcilias, luego te enojas y luego explotas, ¿sí? Realmente esos es lo que le llamamos experimentos psicológicos a las prescripciones que hacemos y cómo prescribimos. Y esto es importante porque en realidad no hay como que una forma establecida de cómo hacer esto. Y el objetivo esencialmente es que haya un desequilibrio, ¿sí? Hay otro principio de los sistemas complejos de la cibernética humana, de la terapia familiar, que sería como entra en esto mismo del desequilibrio, que es el reajuste, ¿sí? Cada que hay un desequilibrio, habrá un reajuste, ¿sí? Nunca nada se queda en la naturaleza desequilibrado. La naturaleza y todos los que estamos en ella nos reequilibramos. Entonces, fíjense qué teoría tan interesante surge, por ejemplo, a propósito del síntoma. Diríamos que no hay síntomas, ¿sí? Que no hay enfermedades ni médicas ni mentales. Toda enfermedad es una forma de equilibrar un sistema, ¿sí? Eso es pura cibernética, son puros sistemas complejos, porque fíjense, si hablamos de una enfermedad médica, por ejemplo, una diabetes, sería una forma de equilibrar ese sistema, ese cuerpo. Se desequilibró, le faltó determinado nutriente, se desequilibró, generó la enfermedad como forma de equilibrar, no como agravamiento del desequilibrio. Esto es fundamental. En terapia familiar es evidente, ¿sí? Entonces es evidente partir de que el problema que traiga la familia es su extraña manera de equilibrar las cosas, no es su enfermedad, ¿sí? Entonces, en este sentido, lo que, lo que tenemos acá es como una vez que algo está desequilibrado, ¿sí? Digamos, las enfermedades o los problemas llegarían como reajuste, ¿sí? Entonces, esto es súper importante. La gente que llega con un problema, las familias que llegan con un problema, no llegan enfermas, sino llegan con su mejor reajuste, ¿sí? Eso sería, por ejemplo, cosas estratégicas que se podrían devolver, como hacer diálogo estratégico. Diálogo estratégico es la forma en la que estamos devolviendo, ¿sí? Y en este caso utilizando las devoluciones con los distintos elementos de la familia, con los distintos personajes, papá, mamá, hijos. O hay veces para el suegro, la nuera, qué sé yo, el cuñado, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, lo que estamos buscando es que se haga un desequilibrio, ¿sí? O sea, desequilibrar ese equilibrio, eso ustedes lo pueden buscar muy bien. Si quieren lo podemos trabajar, no lo tengo planeado, pero si así es su deseo, durante la especialidad podemos trabajar la teoría del desequilibrio o la teoría de la reequilibración de Jean Piaget, que me parece que es la mejor. No entra, Piaget era más constructivista, más cognitivista, pero bueno, pues lo podemos trabajar sin ningún problema. Y es muy similar, nada más que a nivel mental, ¿sí? O sea, Piaget hacía que sus estudiantes, los niños, las niñas, pasaran por una crisis cognitiva de no saber la respuesta para que tuvieran que improvisar una y eso les hiciera generar un avance, ¿sí? Un avance en sus inferencias.
¿sí? En su inteligencia. Pero no era como a partir de que contestaran correctamente un examen de lo que él les había dicho, sino a partir de generar respuestas que no tuvieran una respuesta correcta, generar respuestas que uno pudiera tener evidencia del desequilibrio, ¿sí? Hay experimentos muy buenos de esto de la Escuela Piagetana Argentina, de Castorina, que Castorina dice, y ahí tengo el librito, eso lo expusimos ahí en Ensenada, saludos para Beba, para Hugo. Eso lo expusimos en Ensenada, en un seminario con la Doxa, sobre, por ejemplo, un experimento de que es un niño, de que al niño le preguntan que de dónde saca los productos de la tienda ¿no? El tendero, ¿no? Es el de la tiendita, ¿no? Y entonces, dependiendo del nivel de desarrollo cognitivo, nos dice, no, pues lo saca de atrás de la tienda, es que él se mete, ¿no? Y él ya sale con las cosas. Él las hace atrás, ¿sí? Luego, pues niños con mayor carga cognitiva es como que, no, pues se las traen, ¿no? Se las traen y ¿quién se las trae? No, pues una persona que las hace primero. ¿Hace todas las cosas y luego se las trae? Sí, ¿no? Entonces los va desequilibrando para que vayan saliendo de esa certeza que tenían, por ejemplo, de que pues, él los hace atrás, ¿no? Entonces dice, ay, ¿qué tiene atrás las máquinas o cómo los hace? Entonces ya el niño se lleva una crisis, entonces dice, no, pues, o sea, así no puede ser, ¿no? Entonces como que va generando nuevas, bueno, es eso mismo, pero en términos de interacciones, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta, por ejemplo, cuando llega la persona, qué le dice la siguiente persona, qué le contesta el otro, cómo le responde, para esas devoluciones cambiarlas, ¿sí? Hay intervenciones muy buenas que serían como del tipo, ¿cómo te das cuenta que las cosas han mejorado o se han calmado? Luego de que explotan, ¿cómo te das cuenta de que las cosas son mejor o se están tranquilizando? ¿Sí? Y eso como de que no, pues ya hablamos o me meto a la regadera o escucho que pone música o me dice que si va a cenar, ¿sí? Entonces con eso se empieza. Llegas del trabajo y tú le dices, en vez de, ¿por qué otra vez tarde? Le dices, ¿vas a cenar? Porque pues bueno, al final del día muchas veces es eso, ¿no? Que terminan cenando, aunque previamente pasan por un conato de bronca. Entonces, bueno, eso. Y realmente a partir de ese principio, que es de Chasser, ese libro lo vamos a revisar, claro que sí, porque es buenísimo. Es que ya se dan toda una serie de entradas pues, de todo tipo, ¿sí? Realmente ustedes en terapia familiar van a tener el lujo de, de contar con un arsenal de devoluciones que obviamente no solo pueden usar para terapias de familia, ¿sí? Porque la terapia de familia no tiene que estar la familia. Puede ser una persona que tenga un problema familiar, ¿sí? Entonces, para eso realmente nos entrenamos en esta especialidad, para desbloquear problemas familiares, no necesariamente que vaya una familia. Obviamente pues, se trabaja mucho con estos supuestos de que esté la familia, ¿no? Pero también se trabaja cuando sean devoluciones individuales de tipo familiar, que eso es el fuerte, repito. Eh, claro, porque este formato de va la familia a terapia, por ejemplo, yo lo he tenido en línea, pero no es lo más común que la familia vaya a una terapia. Todavía terapia de pareja todavía, pero de familia no es muy común. Sin embargo, por ejemplo, varias de ustedes me han contado que pues, ya trabajan en lugares donde ya hay problemas, o sea, se abordan problemas familiares o van las familias, como ONGs o dependencias de gobierno o asociaciones de apoyo a la comunidad. En Bolivia me han estado contando eh, el hermano Juan, sí, hay de Beni, de Bolivia, saludos. Entonces, bueno, pues se están poniendo buenos los grupos también, cabe señalar. Entonces tenemos eso. Ahora, un poco recatando
bueno, eso del pragmatismo era de que pues, ustedes tienen que evitarse abrir, o esto de que cómo lo ven todos los de la familia. No, o sea, vámonos por un problema, ¿sí? Si algún miembro no tiene tanta participación en ese problema, al final se usa como cierre, ¿sí? También hemos hablado de que del número mágico el 4, ¿no? Pues el 1, podemos tener el 7. Son 4 números mágicos para hacer sus cábalas. No, fíjense, o sea, entrenamos modelo de una intervención en una sesión. O sea, solo es una intervención en toda tu sesión. Modelo de 4 intervenciones, modelo de 7 intervenciones. Y hay modelos libres, ¿no? Donde se pueden aventar. Pues se estaban aventando, la última generación se estuvieron aventando de a 15, 20 devoluciones. Ya era más del doble. Pero bastante bien, ¿no? Y ya al final sí lograron hacer 3, 4 devoluciones, ¿sí? Realmente yo entrenamos, yo nunca les pido que hagan una, ¿no? Pero sí se puede, o sea, eso sí lo entrenamos también. Realmente, pues, con que sepan, no sé, 7, 10 intervenciones, está perfecto. Ya más, ya se va complicando. Entonces, 7 intervenciones, por ejemplo, ¿sí? Hemos hablado de las intervenciones que son del tipo del problema, ¿sí? Focalizar el problema, que es esto de la secuencia de cómo empieza, qué le dices, qué responde. Luego ya es generar una intervención, que puede ser el diálogo estratégico, devolver la reestructuración, devolver los recursos del problema y hacer un cierre. Si lo vemos así, 7 serían 2, 2 y 1. ¿Sí? Entonces, fíjense, o sea, realmente no da tiempo estar el problema. ¿Y tú cómo ves el problema? ¿Y tú desde cuándo? ¿Y tú qué problema tienes? ¿Y tú? Pues es una sesión de 5 horas, fácilmente. Entonces, por eso es que, o sea, eso es lo que vamos practicando, porque pues realmente no nada más sería como qué devolución, ¿no? O sea, usar 7 o 4, sino realmente pues, por eso se vuelve decisivo qué devolución vamos a usar. ¿Cuál sería o sea, la mejor devolución posible dentro de mi espectro de devoluciones? Entonces, una vez esto se ha dicho, eh, y para que no se me vaya el pajo, la escucha activa, ¿sí? Ese es un temazo, ¿no? Me lo he hecho ahorita, voy a acotarlo en unos minutos y luego pasamos a otras cosas que traigo por acá. Fíjense, la escucha activa, ¿sí? Tiene varias, ¿no? Está conformada de varios elementos, ¿sí? Los voy a ir poniendo para que quede, ¿no? Te he hablado. Por ejemplo, la escucha activa tendría que ver con la no confrontación, ¿sí? Digamos la nuestra, ya para no meterme en más problemas, porque hay otra escucha activa en donde pues, es activa, le está devolviendo, ¿sí? Participativa, la terapeuta es participativa, pero es confrontativa. O sea, participativa en el sentido de que devuelve, ¿sí? Hace como varias devoluciones, pero sus devoluciones eh, son del tipo insight y confrontación, que es muy similar, ¿sí? Date cuenta que pues, haces esto por esto, ¿sí? Date cuenta del problema, ¿sí? Que eso le llaman también conciencia de enfermedad, ¿cierto? Eso así se ha escuchado, ¿sí? Entonces,
esta escucha activa no confronta en ese sentido, participa mucho, ¿sí? Pero no confronta, ¿sí? Eh, hablamos de devolver. Ay, las ventajas del problema, ¿sí? ¿Qué es lo bueno de todo eso que está pasando? ¿Sí? ¿Qué te está logrando hacer ver que no verías si no fuera por esto? ¿Qué valoras? ¿Qué estás empezando a valorar a partir de esto que antes no valorabas? ¿Me estás diciendo que entonces, antes de que esto sea algún problema, curiosamente te empezó a solucionar otras cosas? ¿O te llevó a intentar solucionar otras cosas? ¿O no te entiendo bien? ¿Sí? Aquí lo que importa es que el terapeuta es activo porque no tiene que, porque no tiene que escuchar mucho, no tiene que escuchar demasiado, ¿sí? Digamos, en la escucha psicoanalítica también se parece a esto de que no confronta. Bueno, vayan ustedes a saber qué demonios sucede en un psicoanálisis, pero la idea, al menos, es que no confronta y por eso es que se puede suponer de una eh, de una no confrontación. El problema es que lo deja hablar demasiado, ¿sí? Porque ese es su método. No estamos diciendo nada, los psicoanalistas no se enojen. Ese es su método y nada les falta. Ah, no va. Pero abre demasiado el psicoanálisis. Por no decir no solo abre, sino que se pierde, ¿sí? Eso es lo que busca el psicoanálisis, pero no nuestro modelo. Entonces, es no confrontativo, sí, pero fíjense, la escucha del psicoanálisis sería más una escucha pasiva. Devuelve muy poco, se esfuerza incluso por no devolver, por ahí pasa su técnica. Ya lo veremos si quieren después por qué demonios el psicoanálisis no devuelve o cuida mucho la devolución. Entonces, fíjense, yo les digo, hay que cuidar las devoluciones como si fuéramos psicoanalistas, pero, sí, porque realmente pues, un psicoanalista también por sesión, ¿cuánto devuelve? Una, dos, tres, cuatro. No tendría por qué devolver mucho más. Entonces, devolvemos como psicoanalistas, pero eh, nuestras devoluciones son diferentes, o sea, las tenemos mucho más trabajadas que un psicoanalista que muchas veces con que alargue, ¿sí? El discurso de la persona ya es suficiente, ¿sí? Y nosotros, de hecho, no buscamos que esto pase. O sea, que la persona hable demasiado, no lo buscamos, ¿sí? De hecho, nos entrenamos con que se hable lo suficiente, ¿sí? O sea, no necesitamos saber muchas veces ni los nombres, así yo les digo un poco en broma. Los nombres es bueno saberlos porque pues, te refieres personalmente a tus consultantes, pero no como en el sentido de tener una historia, un familiograma, una viñeta clínica. Realmente eso no es lo más importante, ¿sí? Entonces, bueno, eh, devuelve las ventajas del problema. Eh, y vamos viendo. eh, a ver, se los voy a cambiar. Ahí está, el pasado focalizado, ¿sí? Eso del pasado focalizado es que si vamos a hablar del pasado, solo sería en términos de algo que nos sirve para desbloquear el problema actual. No se usaría como para hablarnos de la historia del problema, ¿sí?
o digamos de la historia de la familia, o la historia de la pareja, o la historia de cuando eran niños. O sea, eso solo si es relevante para desbloquear ese problema. Por ejemplo, ¿cómo han hecho en el pasado para solucionar problemas similares? Sí, ese sería, vamos a hablar del pasado, pero está focalizado en háblenme de sus recursos para solucionar problemas, realmente. No se les dice así, pero eso es lo que buscamos. Entonces es un pasado focalizado, pero realmente algo así como un pasado, eh, como la historia del problema o el origen del problema, no lo estaremos buscando en el pasado del problema, ¿sí? Eh, lo que nosotros hemos visto es que en términos de sistemas, un sistema se retroalimenta a sí mismo, ¿sí? Entonces la pregunta no sería, ¿qué originó en el pasado ese problema? Sino, ¿qué lo mantiene? ¿Sí? ¿Qué es lo que lo está manteniendo día con día o cada que sucede? ¿Sí? También por eso las devoluciones ahí son muy importantes en términos de no siempre está el problema, lo que le llamamos de desgeneralizaciones, hacer ver que ese problema no siempre está ahí, que solo sucede los viernes en la noche. Entonces se le cambia por completo la idea de que, bueno, pues no siempre están con el problema, sino que más bien eh, sucede en estos momentos, ¿no? Solo sucede en determinadas situaciones, ¿sí? O sea, ustedes entonces no son una pésima familia, sino que los viernes en la noche, cuando tienen que organizarse para limpiar, se terminan gritando. Pero entonces eso es el problema, no que ser una pésima familia. O como ven eso, ¿sí? Ahí se reestructura, la reestructuración, que es muy importante también. Es algo que trabajamos mucho dentro de diálogo estratégico, ¿sí? Eh, bueno, entonces fíjense cómo voy a tomar un poco de mate. Fíjense cómo eh, el que el terapeuta participe, devuelva puntualmente los recursos que vaya logrando vislumbrar, le va haciendo una sesión claramente más corta, ¿sí? Si el terapeuta deja que la gente empiece a hablar, es muy probable que empiece a hacerse larga la sesión, ¿sí? Entonces, podríamos decir como una fórmula que sería hablar de soluciones, no de problemas, ¿sí? Eh, aquí tendríamos como esta diferencia, ¿no?
que no es lo mismo enfocarnos en los problemas de las personas, de las familias, o las soluciones que han intentado para mejorarlo y que no les ha alcanzado quizás, pero pues esa es la forma más. Y entre más personas sean una familia es mejor, ¿eh? O sea, no es decir, ay, pues nada más es uno. Entonces, como nada más es uno, ahora sí como que me cuente su pasado y su infancia y su Edipo. No. Eh, ahora, como nos dirigimos hacia el pasado, nos colocamos en la interacción, no en el pasado, ¿sí? Esa es una forma de representarlo. La otra es esta que estaba haciendo al inicio, ¿sí? Que decía, no es A ni es B, sino es la interacción, es AB, ¿sí? Fíjense cómo estoy en la superficie del problema, no por superficial, sino porque no estoy en la introspección, no estoy en el adentro de la persona, sino porque estoy en su interacción, ¿sí? Eh, entonces realmente en eso me tiene que llevar el tiempo, en explorar esa interacción, no en ver, digamos, quién tiene la culpa, por así decir, quién empezó, ¿no? Porque fíjense, una típica situación en ver quién empezó sería muy claro como que no llegaríamos, o sea, no podemos avanzar, no podremos avanzar mucho si nos limitamos a ver quién empezó, ¿sí? Y también, pues, obviamente nos enfrentaremos a un problema que sería que a lo mejor ninguno de los dos reconoce, o de los que sean, no reconocen quién empezó. Para uno empezó el otro, para el otro empezó el otro, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo importante. Mm, ahora, sobre esto ya lo dije, pero lo voy a poner aquí. Sobre que lo familiar es el problema, no es que tenga que ir la familia. Eso es súper importante, ¿sí? O sea, nosotros entonces aprendemos o sea, nos entrenamos en, en las, en las formas en las que se dan los problemas familiares y cómo desbloquearlos, ¿sí? Y entrenamos las dos posibilidades, que vayan varios miembros a una sesión en línea o presencial, o que estén, eh, que sea uno, ¿sí? Digo, cambia la técnica, pero en realidad lo que se aprende principalmente es desbloquear los problemas familiares. Eso es lo que estamos entrenando constantemente, ¿sí? Y ya se adapta a las dos formas de intervenir, ya sea con una persona o con varias, ¿ok? Mm, también es cierto o sea, que podemos hacer es como que no tenga que haber una cantidad fija de miembros, ni que se estén repitiendo o que estén yendo siempre los mismos. Pueden cambiar. O incluso el terapeuta también estratégicamente podría como jugar con la idea de verse por parejas. Si la familia es de 6, por ejemplo, no se ven siempre los 6. Algunas sesiones se ven 2, y otros 2 y los otros 2, ¿sí? Y se van diseñando experimentos de pareja que pueden ir ayudando a desbloquear los problemas de la propia familia, ¿sí?
Entonces, bueno, tendríamos ese. Eh, también es importante mencionarlo. El enfoque de la terapia es terapia breve, ¿sí? Entonces, lo que nos planteamos es utilizar la menor cantidad de sesiones posibles. Por lo general, no hay familias que te aguanten yendo mucho tiempo, sino pues por el contrario, ¿no? O sea, todos saben que, o sea, van a algo, ¿no? O sea, no es la familia, ay, vamos a hablar de nuestro. Realmente yo he reducido esas tipo de, pues, que ya no son terapia, realmente son análisis, ¿no? De psicoanálisis a puros psicoanalistas, ¿sí? O sea, o gente que genuinamente te dice, no, pues yo sí me quiero psicoanalizar, que a mí realmente me ha pasado poco eso, pero sí, bueno, pues alguien que quiere una terapia larga, pues listo, ¿no? Eh, Sin embargo, en terapia familiar, pues lo que puedes hacer es programar las sesiones, trabajar 3, 4, 5 sesiones, 10 sesiones, y, y ya luego podría la propia, en la propia familia, bueno, ya se acaba ese proceso, lo anuncias como finalizado y ya luego quien quiera puedes empezar un proceso individual, pero aún así sería breve. Si no, no, y ya más con los avances de la terapia familiar, no sería necesario un proceso largo, ¿sí? Entonces, bueno, es importante esto, ¿no? O sea, que el enfoque que tenemos, por eso sirve mucho también para clínica pública, instituciones, ¿sí? Porque realmente las intervenciones son breves, no necesitas tener ahí a la persona yendo demasiado, ¿sí? Incluso lo que se entrena es que supongas que no van a regresar constantemente, ¿sí? En nuestro caso, cuando no regresa la gente, no es necesariamente porque no le haya servido, sino por el contrario, porque le sirvió, ya no regresa, ¿sí? Digo, muchas veces nos dicen, no, pues hubiera dado las gracias. No, pues ya, aunque le sirva, ya. Este, eh, y también, bueno, realmente, pues el modelo está abierto a incorporaciones. Se nutrió de las 4 corrientes principales que ya les menciono, pero realmente no, eh, digamos, todas las intervenciones están ya trabajadas, ¿sí? No es ninguna como la encuentran en los libros, no, no es así, ¿sí? Sino que más bien se tiene como que, eh, o sea, son todas esas técnicas, pero ya atravesadas por muchos casos, por muchos años de investigación de nuestra parte, y ya las devoluciones realmente ya están muy apropiadas al modelo. Eh, entonces, bueno, pues creo que más bien lo que ha terminado resultando, perdón, es que se ha forjado un estilo terapéutico que es lo que transmitimos, ¿sí? No tanto así como técnicas, aunque claro que sí lo hay. Eh, y también es importante esto que salió con la última generación, que era de que lo importante, acuérdense, no es que digan, ah, yo tengo otro modelo y voy a estudiar este, sino que si ya traen un estilo terapéutico ustedes, incorporen de este lo que puedan a su estilo terapéutico. No es que los pongan a pelear a ver cuál es mejor y entonces me tengo que ir al nuevo. No, sino van reajustando el que ya tienen a esto y eso les va a ir permitiendo tener mejor, eh, completando muy bien su estilo terapéutico. Eh, Sobre esta parte de los desequilibrios,
Mm, es importante tener en cuenta, claro, no solo en los consultantes sus formas de reaccionar, ¿no? Sus reacciones, sino cómo el terapeuta en la escucha activa reacciona, ¿sí? Por ejemplo, cuando cuentan algo duro, un pez gordo, como le decimos, la reacción que podríamos tener en vez de escandalizarnos o preocuparnos, sería la de tipos cosas como que, ah, menos mal, yo pensé que era peor la situación. Si te entiendo bien, al menos lleva solo un mes y no la llevan arrastrando por años. Algo así, que sea ver lo positivo de la situación, la ventaja del problema. Pero esa reacción es cuidar mucho las reacciones del terapeuta, ¿sí? El terapeuta no se pone como un especialista sabiondo que los demás le tienen que, ¿no? Que es el garante de la verdad y que los demás le tienen como que seguir y entender sus interpretaciones para que puedan mejorar las cosas, ¿sí? Sino más bien el terapeuta es una persona más arriesgada, menos ortodoxa, que cuida mucho sus reacciones, pero para generar que las personas desequilibren su forma de ver el problema. Y eso lo vamos a entrenar. Giorgio Nardone decía que, o dice que la terapia sistémica o la terapia familiar está más cercana a una tienda de disfraces que una tienda de libros. ¿A qué se refiere con eso? A que realmente un terapeuta sistémico no tanto como que algo erudito, sino más bien busca como una reacción desequilibrante, ¿sí? Eh, y la sugestión, que tiene que ver con la gran discusión teórica sobre la propia transferencia en psicoanálisis, y Milton Erickson trayéndose la sugestión a otro lugar que no era el del psicoanálisis, como falsa cura, por así decir, sino retomando todo esto del proceso hipnótico de cómo hablarle a la gente. El famoso lenguaje hipnótico, que es como le hablas a una persona cuando está en una sesión de hipnosis, ¿no? O sea, cómo le hablas, ¿sí? Esa sugestión es lo que retoma la terapia familiar vía Erickson para poder generar devoluciones que eh, que no necesariamente sean eh, cosas como esperadas, de nuevo, algo desequilibrante, ¿sí? Como por ejemplo que algo que hacía mucho Erickson eran cosas como que, bueno, pues de aquí a la siguiente semana no van a hacer nada con respecto a su problema, porque no creo que sean capaces de hacer algo, mucho menos organizarse lo que no se han organizado en 5 años, no lo van a hacer en 15 días, ¿sí? Porque no son capaces. Lo que no han podido hacer en 15 años no lo van a hacer en 5 días o en 2 sesiones. Entonces, como no son capaces, lo único que van a hacer es observar lo crítico de su situación y cómo no hace nada nadie. Y no van a hacer nada, ya que por el momento no son capaces. Por favor, me hacen el estricto caso y nos vemos la próxima semana. Me cuentan muy bien quién hizo menos, ¿sí? Nadie va a hacer nada, pero sí me van a decir quién hizo menos. Esa.
¿sí? ¿Qué quiere Erickson con eso? ¿Sí? Bueno, Giorgio Nardone dice, pues las dos, o sea, quiere ganar, ganar, ¿no? Si no hacen nada, el terapeuta les va a decir algo así como que vamos muy bien, al menos le están haciendo caso al terapeuta, ¿sí? Entonces, no hace nada, se pone, eso es lo que le llaman mucho, el terapeuta se pone del lado del problema, ¿sí? No pelea contra el problema, sino se pone del lado del problema, ¿sí? Entonces, no hace nada, el terapeuta ya ganó. En el peor escenario, fíjense, para un terapeuta normal, que pues, reconoce que es evidente su deseo de que las personas mejoren, en ese afán, termina por, eh, digamos, hacer evidentes sus intenciones y generando la famosa resistencia, ¿sí? Por el contrario, que el terapeuta se pone del lado del problema, no pelea con él y hace que la gente diga, no, pues como este cuate, como dice que no somos capaces, ¿por qué no vamos a ser capaces? Si lo hemos hecho antes, no vamos a hacerlo. Entonces regresan a la siguiente sesión. Lo intentaron, pero no les fue muy bien. Pero entonces, bueno, eso es mejor a que hayan hecho lo que el terapeuta dijo. Colaboraron todavía más. Y así se los devuelve el terapeuta. De tal suerte que la gente empieza a ver que puede hacer muchísimo más con respecto a su situación de lo que pensó por años y nada más fue cosa de una o dos sesiones. ¿Sí? Eso es lo que estaríamos buscando. Ese tipo de intervenciones. ¿Sí? Eso es lo que se entrena. Eh, bueno, ya con esta para ir dejando. Bueno, está sobre recursos y no enfermedades. ¿Sí? Bueno, ahí verán, hay algunos trabajos que hablan sobre patologías de la familia. Entonces, pues ya sabrán, si quieren llevar el modelo psiquiátrico, pero ahora la familia a ver qué tan trastornadas están y pues, justificar no solo sus honorarios, sino justificar que por eso pues, es el fracaso, ¿no? Y pues que muchas, pues que terminan como que, pues, que puedan sobrellevar la enfermedad, ¿no? Porque pues rara vez te dicen, no, pues sí, la puedes superar, ¿no? Es que te puedas adaptar a tu enfermedad. Ese es el discurso psiquiátrico, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos nosotros más bien es no clavarnos con las enfermedades y observar recursos. Decimos que el entrenamiento de la terapia universitaria está hecho para ver enfermedades. Nuestro entrenamiento está hecho para ver recursos, no enfermedades. ¿Sí? Entonces, realmente
no nos centramos en qué tan enferma o cuál es la enfermedad de la persona, sino más bien en cómo podemos desbloquear ese problema lo más rápido posible y consolidar esos cambios lo mejor posible, ¿sí? Ya que pues es muy cierto que una familia va a llegar, tiene sus 3, 4 sesiones, mejora esa situación y digamos, se irá. En esas últimas sesiones se trabaja esa parte de nuevos problemas, cómo han hecho para solucionar, de tal forma una especie de un empoderamiento que realmente ya luego no necesita como mucho más revisión y eh, y pues la familia ya deja de ir, o luego te busca uno, pero ya es por otra cosa, ¿sí? Esto que también vean las clases, las de terapia breve, la terapia ambulante, entonces como realmente, pues, o la terapia intermitente, ¿no? Tampoco es que sea así de que ya se acabó la terapia ya, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues ahí, hasta aquí lo voy a dejar, ahí tengan en cuenta esto, ¿no? O sea, que el abordaje es también con elementos mucho de ciencias sociales, que está toda esta parte del arte terapia, del mindfulness, de las técnicas de cognitiva, de gestal, de psicoanálisis, de sistémica. Están los problemas que vamos a ver, problemas de maltrato, de comunicación, de separación, problemas parentales, problemas con los hijos, escolares, adicciones, ¿sí? Este, revisamos el modelo, revisamos toda la cuestión sobre la crisis en familia, revisamos todo este campo antropológico y psicológico de la familia, todo de intervenciones, técnicas, devoluciones. Realmente es un entrenamiento súper completo. Pregunten sobre las promociones que tengamos ahorita. Y bueno, ojalá puedan entrar. La verdad vale muchísimo la pena. Ustedes van a ver el incremento en su nivel, un antes y un después. Llevamos trabajando más de 10 años este modelo. Este modelo es de investigación, no fue traído de Europa ni de un libro, de texto, un manual, ¿no? Sino más bien se hizo una investigación a partir de muchísima revisión, muchísima implementación, muchísimos ajustes y de estar viendo a mucha gente, muchos consultantes y consultantas. Entonces, bueno, ojalá nos puedan acompañar. Yo aquí quedo pendiente de cualquier cosa. Soy Javier Ávila, docente investigador en Divergencia Transdisciplinaria AC. Entonces, estamos por aquí. Todas las clases son en línea. Si usted quiere, puede tomar este en vivo o verlas después. Puede mezclar las dos modalidades. Cuando puede estar en vivo, cuando no se le mandan, sí, no hay ningún problema. Entonces, bueno, dicho esto, ojalá nos puedan acompañar, que se den la oportunidad, que inviertan en su formación. Nosotros les aseguramos que el nivel de formación que ustedes van a tener es como investigadoras, no es solo como terapeutas. Tienen formación de investigadoras en clínica, en psicología clínica, viniendo de cualquier área también. Pues, realmente esto no se encuentra en muchos lados, no hay en muchos lados. Si ya le llegó el mensaje, no lo deje pasar y nos vemos en las clases, ¿vale? Un abrazo, que estén bien y nos vemos prontito. Chao, chao.